Nadie en la sala sabía que él estaba escuchando. Todos creían que estaba sedado, inmóvil, ajeno a lo que ocurría. El sonido de los monitores llenaba el aire mientras una llamada entraba. Ella hablaba bajo, con la voz rota, convencida de que nadie podía oírla. Cada palabra salía cargada de miedo, de urgencia, de verdad. No estaba pidiendo perdón, estaba confesando algo que nunca debió decir. Hablaba de una orden impuesta, de un registro alterado, de un error que no era suyo. Hablaba de una vida en peligro dentro de un hospital privado. Del otro lado nadie respondía, y eso le dio una falsa sensación de seguridad. No sabía que esa confesión estaba cayendo en el peor oído posible. En la camilla, el cuerpo no se movía. Los ojos permanecían cerrados, la respiración controlada, pero la mente estaba despierta, alerta, encajando cada frase. El magnate poderoso entendía por primera vez que algo no cuadraba, que la versión oficial no contaba toda la historia, que alguien había sido silenciado para proteger decisiones más altas. La confesión seguía, cada vez más clara, más peligrosa. Ella nombraba el abuso de poder sin saberlo. Nombraba una injusticia que podía destruir carreras, y sin darse cuenta, acababa de encender el inicio de su caída. Ella colgó creyendo que había desahogado el alma. Pensó que había hablado con alguien seguro. No imaginó que acababa de cambiar el destino de todos, porque cuando el poder escucha una verdad que no esperaba, ya no puede fingir que no sabe. Y esa noche, dentro de 1900, ese hospital nada volvería a estar bajo control. Lucía Herrera llegó al hospital privado cuando todavía la ciudad estaba medio dormida. El uniforme le quedaba un poco grande porque era prestado y ya olía a desinfectante viejo. No había dormido bien, y aún así caminó rápido como si alguien la estuviera persiguiendo. En la entrada, el guardia apenas la miró, y ella bajó la cabeza por costumbre. Tenía 27 años y el peso de una deuda que no dejaba respirar. Era médica residente y lo repetía por dentro como quien se aferra a un título frágil. El ascensor subió lento y cada piso sonó como una cuenta regresiva silenciosa. Al abrirse las puertas, el pasillo blanco le devolvió un frío seco en la piel. La noche anterior había recibido un mensaje del director clínico y no era amable. Decía que ese turno definiría si seguía allí o si desaparecía como tantas otras. El director clínico se llamaba Ramiro Salvatierra y no sonreía ni cuando ganaba. La esperaba en la estación de enfermería, con una carpeta gruesa bajo el brazo. No levantó la voz, pero su calma tenía veneno, y todo el mundo lo entendía. Se acercó a Lucía y le habló sin mirar sus ojos, como si hablara con un número. Le recordó que era temporal, que su firma todavía no valía nada dentro del sistema. Mencionó informes, protocolos y una supuesta falta del día anterior que ella no cometió. Luego dejó caer la frase que siempre usaba para apretar gargantas sin mancharse, que el magnate poderoso del hospital no toleraba errores, ni excusas, ni lágrimas. Lucía tragó saliva y apretó los dedos. Contra el borde del mostrador para no temblar, Ramiro cerró la carpeta despacio y le dijo que, si fallaba, él mismo la haría caer. Lucía tomó la lista de pacientes y se obligó a no mirar a nadie, pidiendo compasión. Una enfermera mayor le alcanzó un café sin decir palabra, como quien da un salvavidas. El café estaba tibio, pero el gesto le dio un segundo de aire antes del golpe siguiente. Lucía se puso el estetoscopio y revisó los nombres, uno por uno, con el pulso acelerado. Había casos comunes, posoperatorios, controles y también un espacio marcado en rojo. No decía el nombre, solo decía VIP y un código interno que casi nadie veía. Al lado había una nota escrita a mano, breve, dura, sin explicación ni firma visible. Indicaba que el paciente llegaría en menos de una hora y debía estar todo perfecto. Lucía sintió el estómago encogerse porque sabía lo que significaba ese rojo. En ese hospital privado, el rojo no era urgencia médica.
Era poder entrando por la puerta. Se fue a preparar el área. Con manos rápidas, sin perder tiempo en dudas, acomodó su carro de medicamentos y revisó cada ampolla con cuidado obsesivo. Sabía que cualquier detalle podía convertirse en un arma contra ella. En la sala de control, el monitor parpadeaba y el sonido le metía ansiedad en la nuca. Lucía pidió confirmación de dosis a un residente más antiguo y él ni la miró. Le contestó que siguiera órdenes y que no hiciera preguntas si quería seguir viva allí. Esa frase quedó flotando como humo y ella entendió que estaba sola. Pensó en su madre, en el alquiler atrasado, en la promesa de mandar dinero ese mes. Respiró hondo y se obligó a moverse, porque en ese lugar detenerse era caer. Cuando salió al pasillo, escuchó risas detrás de una puerta y supo que se reían de alguien. En el baño, se miró al espejo solo un segundo, lo suficiente para no romperse. Tenía ojeras y una marca roja en la mejilla por haber dormido sobre el brazo. Se echó agua fría, enderezó la espalda y practicó una calma que no sentía. El teléfono vibró en el bolsillo y ella casi lo deja caer por el sobresalto. Era otro mensaje del director clínico, corto, como una orden militar sin humanidad. Decía que el caso VIP lo supervisaría personalmente el dueño del hospital. No mencionaba su nombre, pero todos lo llamaban igual, como si fuera un mito. Esteban Montenegro, el magnate poderoso, el hombre que compraba silencio con una firma. Lucía cerró los ojos un instante, porque ese nombre convertía cualquier error en sentencia. Guardó el teléfono y salió sin mirarse más, porque no había tiempo para debilidad. En la sala de médicos, los residentes hablaban bajo, como si el aire tuviera micrófonos. Lucía se sentó a un lado y escuchó fragmentos, palabras sueltas, miradas nerviosas. Decían que Montenegro estaba furioso con el hospital por un informe anterior. Decían que alguien sería despedido para calmarlo, como se sacrifica a un peón. Lucía no habló, pero sus manos la traicionaron y temblaron al abrir un expediente. El residente viejo la vio y soltó una risa corta, seca, sin compasión. Le dijo que no se ilusionara con héroes, que en ese lugar la injusticia tenía traje caro. Lucía apretó los dientes, porque esa palabra le quemaba por dentro. Injusticia. Ella había estudiado para salvar vidas, no para hacer humillación profesional en bata blanca, y aún así, allí estaba, a un paso de convertirse en la culpable perfecta. El turno avanzó con una velocidad cruel, como si el hospital tuviera prisa por castigarla. Lucía atendió un posoperatorio, ajustó una medicación, firmó notas, corrió de un lado a otro. Nadie le ofreció apoyo y cada vez que pedía algo le contestaban con impaciencia. Aún así, hizo todo correcto, sin margen de error, cuidando hasta el último detalle. Pero el miedo no se iba, porque no era miedo a fallar, era miedo a que la señalaran. En la estación de enfermería sonó un teléfono interno y la voz del operador anunció llegada. La ambulancia del VIP estaba entrando y el protocolo debía activarse de inmediato. Lucía sintió un nudo en la garganta y miró la hoja con el código rojo una vez más. El nombre seguía oculto, como si el paciente fuera un secreto médico desde el inicio. Y eso, en un hospital privado, siempre significaba problemas que nadie quería tocar. La camilla entró por el pasillo con 2 paramédicos y una enfermera corriendo al lado. El paciente venía cubierto, con mascarilla de oxígeno, y los monitores marcaban inestabilidad. Lucía se acercó para evaluar, pero Ramiro Salvatierra se interpuso. Como un muro, dijo que ella no tocara nada hasta que él lo indicara y lo dijo delante de todos. Lucía se quedó quieta, con la mano suspendida en el aire, tragándose la rabia. Ramiro comenzó a dar órdenes sin explicar, mirando solo a quienes le eran fieles. Una enfermera joven miró a Lucía con pena, pero bajó la vista por miedo. En ese segundo, Lucía entendió que el control no era médico, era abuso de poder.
Los paramédicos entregaron un sobre sellado y Ramiro lo guardó sin abrirlo. Allí, Lucía quiso preguntar qué contenía, pero el silencio del pasillo la obligó a callar. Minutos después, las puertas del área VIP se abrieron con un golpe seco. Entraron dos hombres de traje, y detrás de ellos apareció Esteban Montenegro. No parecía un médico, parecía un juez, caminando como si el piso fuera suyo. Su mirada recorrió a todos y se detuvo en Lucía un segundo más de lo normal. Lucía sintió la sangre irse de la cara, porque ese segundo fue una advertencia muda. Ramiro se apresuró a saludarlo con una sonrisa falsa y una sumisión exagerada. Montenegro no respondió con palabras, solo extendió la mano para recibir el informe. Lo leyó sin apuro y luego levantó la vista, frío, midiendo la sala como un tablero. Lucía vio que el magnate no venía a salvar al paciente, venía a controlar el relato, y en ese mismo instante supo que algo terrible ya estaba decidido, aunque nadie lo dijera. Lucía caminó detrás del grupo cuando entraron a la sala de monitoreo. Escuchó indicaciones rápidas, palabras técnicas y una orden que le erizó la piel. La orden no coincidía con los signos del paciente, y ella lo notó de inmediato. Miró el monitor, miró el protocolo y sintió que el aire se volvía pesado. Quiso hablar, pero Ramiro la fulminó con una mirada que la clavó en su lugar. Montenegro tomó la decisión sin dudar y su voz sonó baja, firme, imposible de discutir. Lucía sintió que el camino se bifurcaba allí. Obedecer o intentar salvar de verdad. Le ardieron los ojos, porque obedecer podía matar a alguien y hablar. Él podía matarla a ella. Se quedó paralizada un instante, con la garganta cerrada, escuchando su propio pulso. Y justo cuando el tratamiento iba a empezar, Lucía vio un detalle en el expediente que no encajaba y supo que alguien estaba escondiendo la verdad revelada. Lucía mantuvo la mirada fija en el expediente mientras los demás se movían a su alrededor. El detalle que había visto no desaparecía. Al contrario, se volvía más evidente. Una dosis modificada, una hora alterada, una firma que no correspondía. No era un error menor, era una decisión consciente tomada por alguien con autoridad. Levantó la vista buscando confirmación en los monitores, y los números no mentían. El paciente VIP estaba inestable, y el protocolo impuesto solo empeoraría la situación. Lucía respiró hondo, sabiendo que cada segundo contaba aunque nadie quisiera admitirlo. Esteban Montenegro observaba la sala como si fuera una extensión de su empresa. No preguntó cómo estaba el paciente, preguntó quién estaba a cargo. Ramiro respondió rápido, señalando sin mirarla que la residente estaba asignada. Montenegro giró el cuerpo lentamente hacia Lucía, evaluándola de pies a cabeza. No hubo saludo ni presentación, solo una pausa incómoda que pesó en el ambiente. Le pidió el expediente con un gesto seco, sin decir su nombre. Lucía se lo entregó con cuidado, consciente de que ese papel podía condenarla. El magnate lo hojeó sin apuro, como si el tiempo no tuviera valor allí. Se detuvo en una página, frunció apenas el ceño y luego siguió adelante. No preguntó por la alteración, no pidió explicación, simplemente cerró la carpeta. Dijo que se siguiera el plan establecido y que no quería sorpresas. Lucía sintió que esa frase la dejaba fuera de cualquier decisión y entendió que su voz no existía en ese hospital privado cuando él estaba presente. El equipo comenzó a prepararse para aplicar el tratamiento indicado. Lucía dio un paso al frente y abrió la boca, pero Ramiro la interrumpió. Dijo que la residente ya había hablado. Demasiado ese día, Montenegro no la miró, pero su silencio aprobó la humillación profesional. Lucía bajó la mirada, sabiendo que cada testigo allí entendía el mensaje. El abuso de poder no necesitaba gritos, bastaba con ignorarla. Una enfermera ajustó el suero siguiendo la orden errónea, el monitor marcó una leve caída y Lucía sintió un golpe en el pecho. Quiso intervenir, pero sus manos se quedaron inmóviles.
Ese momento selló su lugar como la más débil de la sala. El tratamiento avanzó y el estado del paciente no mejoró. Lucía observaba cada cambio con atención desesperada. Sabía que debía actuar, pero cualquier movimiento podía volverse contra ella. Miró a Ramiro esperando una corrección, pero él evitó cruzar miradas. Montenegro permanecía cerca, atento solo a los informes que le convenían. Pidió que se registrara todo según el protocolo indicado. Lucía comprendió que estaban construyendo una versión oficial de los hechos. Una versión donde ella sería la responsable si algo salía mal. La injusticia se estaba escribiendo en tiempo real y nadie parecía dispuesto a detenerla. Minutos después, Montenegro ordenó que el paciente fuera trasladado a una sala VIP. No dio razones médicas, solo dijo que necesitaba privacidad. Lucía sabía que moverlo en ese estado era un riesgo innecesario. Intentó advertirlo con una frase corta, técnica, sin desafío. Montenegro la miró por primera vez directamente, con frialdad calculada. Le dijo que no había sido contratada para opinar, sino para obedecer. La sala quedó en silencio, y Lucía sintió la humillación caer como un golpe seco. Ramiro asintió de inmediato, reafirmando la orden sin cuestionarla. El traslado comenzó mientras Lucía apretaba los puños dentro de los bolsillos y el paciente empeoró. Apenas cruzaron la puerta. En la sala VIP, el ambiente era distinto, más lujoso, más ajeno a la urgencia. Montenegro se acomodó en un sillón, como si el lugar le perteneciera. Pidió informes constantes y rechazó cualquier sugerencia externa. Lucía se quedó de pie, en fondo, observando sin poder intervenir. Cada alarma que sonaba le aceleraba el pulso. El monitor mostró una nueva caída y Ramiro fingió no verla. Lucía dio un paso adelante, pero una enfermera la sujetó del brazo. Le susurró que no se metiera, que pensara en su futuro. Ese consejo la hirió más que un grito, porque su futuro estaba siendo destruido delante de todos. Montenegro recibió una llamada y salió de la sala por unos minutos. Ramiro aprovechó para acercarse a Lucía. Le habló en voz baja, con una sonrisa que no ocultaba la amenaza. Le dijo que el error ya estaba registrado a su nombre, que era mejor cooperar si quería conservar algo de dignidad. Lucía sintió un vacío en el estómago y negó con la cabeza. Dijo que no había cometido ningún error y que había pruebas. Ramiro le respondió que las pruebas desaparecen cuando el magnate decide. Esa frase dejó claro que el poder estaba completamente desequilibrado. Lucía entendió que la verdad no tenía espacio allí y que su caída ya estaba siendo preparada. Cuando Montenegro regresó, el estado del paciente era crítico. Pidió explicaciones rápidas y Ramiro habló antes que nadie. Señaló a Lucía como responsable de un retraso en la medicación. Lucía quiso defenderse, pero Montenegro levantó la mano para callarla. Dijo que no quería excusas, que quería resultados. Lucía sintió la sangre arderle en las mejillas. La humillación profesional se volvió pública, directa, imposible de negar. El equipo bajó la cabeza, evitando involucrarse. Montenegro ordenó que se siguiera adelante sin más interrupciones. Lucía quedó al margen, observando cómo todo se desmoronaba, y supo que, si el paciente moría, el secreto médico sería enterrado con ella. El monitor emitió un sonido agudo y constante. El paciente entró en una fase peligrosa. Lucía dio un paso impulsivo hacia adelante, ignorando las miradas. Montenegro se giró con fastidio, listo para reprenderla otra vez. Pero Lucía vio algo en los datos que la obligó a detenerse. Una discrepancia clara entre lo administrado y lo registrado. Alguien estaba alterando los registros en tiempo real. El abuso de poder había cruzado una línea irreversible. Lucía sintió que la verdad estaba a punto de salir a la luz y entendió que, si hablaba ahora, su carrera terminaría ese mismo día, pero si callaba, alguien podía morir. Lucía
se quedó inmóvil mientras el monitor seguía marcando números inestables. El sonido constante se clavaba en su cabeza como un recordatorio de lo que estaba en juego. Miró al paciente y luego al registro digital, confirmando que algo no coincidía. No era una sensación ni una suposición, era un dato concreto alterado. Respiró hondo y decidió hablar, aunque supiera el precio. Se acercó a Ramiro y le señaló la discrepancia con el dedo. Le dijo en voz baja que el registro no reflejaba lo administrado. Ramiro ni siquiera miró la pantalla, solo apretó los labios. Le respondió que dejara de inventar problemas donde no los había. Ese desprecio fue más frío que cualquier grito. Montenegro observó la escena desde la distancia sin intervenir. Tenía los brazos cruzados y la expresión dura, como si evaluara un error humano. Lucía dio un paso más y habló con claridad, usando términos técnicos. Explicó que seguir ese protocolo podía causar un colapso irreversible. Pidió autorización para ajustar la medicación de inmediato. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, lleno de miradas tensas. Montenegro la miró con lentitud, como si midiera su atrevimiento. Le preguntó cuántos años llevaba trabajando en hospitales de ese nivel. Lucía respondió con voz firme que era médica residente. Ese dato selló la forma en que él decidió tratarla. Montenegro sonrió apenas, una sonrisa sin calor ni respeto. Dijo que la experiencia se ganaba obedeciendo, no cuestionando. Aclaró que el hospital privado tenía protocolos aprobados por expertos y que no iba a modificarlos por la intuición de alguien sin trayectoria. Ramiro asintió de inmediato, reforzando la autoridad del magnate. Lucía sintió cómo la frialdad se convertía en humillación profesional. No la callaron con gritos, la callaron con desprecio calculado. El equipo entendió el mensaje y nadie volvió a apoyarla. Montenegro ordenó continuar sin cambios y el paciente reaccionó con una nueva caída alarmante. Lucía apretó los dientes y volvió a mirar los datos. La discrepancia seguía allí, cada vez más evidente. Pidió acceso completo al sistema para verificar el historial. Ramiro negó con la cabeza y dijo que no era necesario. Argumentó que ese acceso estaba restringido por orden directa. Lucía supo que le estaban cerrando todas las puertas. La injusticia ya no era solo una amenaza, era una estrategia. Miró alrededor buscando algún aliado, pero encontró solo silencio. La enfermera mayor evitó su mirada por miedo. Lucía entendió que estaba completamente sola. Montenegro caminó hasta la camilla y observó al paciente unos segundos. No preguntó su nombre ni su estado, solo pidió que anotaran avances. Ordenó que se documentara todo según lo previsto. Lucía quiso explicar que los registros estaban siendo manipulados, pero Ramiro se adelantó y dijo que la residente estaba alterada. Sugirió que el estrés la estaba llevando a conclusiones equivocadas. Montenegro aceptó esa versión sin dudar. Miró a Lucía con fastidio y le dijo que se controlara. Esa frase la expuso frente a todos como un problema. La humillación quedó instalada, clara, irreversible. El tratamiento continuó exactamente como estaba indicado. Lucía observaba cada reacción del paciente con el corazón acelerado. Sabía que estaban empujándolo hacia un punto sin retorno. Intentó acercarse para corregir un parámetro, pero fue apartada. Ramiro le ordenó que se retirara unos pasos. Le dijo que no estorbara el trabajo de los que sabían. Lucía sintió la sangre subirle al rostro, pero se mantuvo firme. No respondió, porque cualquier palabra sería usada contra ella. El abuso de poder se manifestaba en cada gesto, y la vida del paciente se convertía en una ficha más del juego. En un momento, el monitor emitió una alarma más fuerte. Lucía reaccionó por reflejo y se acercó a la camilla. Montenegro se giró con brusquedad y la detuvo con un gesto seco. Le dijo que ya había hablado suficiente por ese día. Ramiro agregó que su conducta quedaría registrada. Lucía
Sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. Sabía lo que significaba. Un informe negativo, una excusa perfecta. La injusticia se formalizaba en documentos y palabras medidas. Miró al paciente y luego al magnate. Entendió que su silencio estaba siendo impuesto a la fuerza. Lucía fue enviada fuera de la sala con la excusa de reorganizar material. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó cómo cerraban la puerta detrás. El sonido fue seco, definitivo, como una exclusión deliberada. Se apoyó un segundo en la pared para no perder el equilibrio. Sabía que la estaban apartando del caso a propósito. El director clínico quería controlar la narrativa sin interferencias. El secreto médico se estaba sellando sin su consentimiento. Lucía respiró hondo y se obligó a seguir caminando. En su bolsillo, el teléfono vibró con un mensaje desconocido. El mensaje decía que alguien la estaba usando como responsable del error. Lucía se detuvo en seco y leyó el mensaje otra vez. No tenía firma, pero confirmaba lo que ya intuía. Decía que el registro había sido alterado antes de su turno y que el nombre que aparecería sería el suyo. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Miró hacia la sala VIP, sabiendo que no podía volver a entrar. La caída del magnate aún parecía lejana, imposible, pero la injusticia ya tenía un culpable elegido. Lucía apretó el teléfono con fuerza y entendió que si no hacía algo pronto, la verdad quedaría enterrada para siempre. Lucía regresó a la estación de enfermería con el teléfono aún caliente en la mano. El mensaje seguía allí como una amenaza silenciosa que nadie más veía. Respiró hondo y abrió el sistema para revisar su nombre en los registros. No tardó en encontrarlo, asociado a una decisión que no había tomado: la dosis. Alterada aparecía bajo su usuario, con hora y firma digital. Lucía sintió que el suelo se le movía, porque eso sellaba una acusación formal. Miró alrededor buscando a alguien que hubiera visto lo mismo. Nadie levantó la cabeza, como si todos supieran y prefirieran callar. La injusticia ya no era una posibilidad, era un hecho escrito, y ella estaba atrapada dentro de un abuso de poder perfectamente armado. Ramiro Salvatierra apareció detrás de ella sin hacer ruido. Apoyó una mano sobre el respaldo de la silla y miró la pantalla. Dijo que era una lástima que las cosas salieran así. Su tono era falso, casi amable, pero sus palabras eran una sentencia. Le explicó que el hospital privado necesitaba responsables claros, que el magnate poderoso no toleraba errores ni escándalos. Sugirió que aceptara el informe y evitara problemas mayores. Lucía giró la silla y lo enfrentó con la voz temblando, pero firme. Le dijo que ese registro era falso y que él lo sabía. Ramiro sonrió y respondió que la verdad dependía de quien la contara. Lucía pidió hablar con Esteban Montenegro de inmediato. Dijo que había una manipulación clara en el sistema. Ramiro negó con la cabeza y señaló el pasillo de la sala VIP. Explicó que el magnate estaba ocupado y que no recibiría a una residente alterada. Lucía insistió, elevando apenas la voz por primera vez. Eso bastó para que varias miradas se giraran hacia ella. Ramiro aprovechó el momento y anunció que la residente estaba bajo revisión. Dijo que su comportamiento comprometía el trabajo del equipo. La humillación profesional se volvió pública frente a colegas y enfermeras. Lucía sintió cómo la señalaban sin necesidad de palabras. Minutos después, Montenegro salió de la sala VIP, acompañado de 2 hombres. Ramiro se adelantó y comenzó a explicar la situación. Habló de una residente inexperta, de una decisión mal tomada, de un error que había puesto en riesgo a un paciente importante. Lucía intentó intervenir, pero Ramiro la interrumpió sin mirarla. Montenegro escuchó con atención y luego clavó los ojos en Lucía. Le preguntó si era cierto lo que decían los registros. Lucía respondió que no, que había una alteración previa. Montenegro no pidió pruebas, no hizo preguntas adicionales. Dijo que los documentos hablaban por sí solos.
Montenegro ordenó que se levantara un informe disciplinario inmediato. Indicó que Lucía quedara apartada del caso hasta nuevo aviso. Sus palabras fueron frías, medidas, imposibles de discutir. Lucía sintió que el aire se le iba del pecho. Intentó explicar que había visto el cambio en tiempo real, pero Montenegro levantó la mano y la silenció. Dijo que no toleraría excusas ni dramatismos, que el hospital privado debía proteger su reputación. Esa frase dejó claro que la verdad no importaba. La injusticia quedó sellada con la autoridad del magnate. Lucía fue escoltada fuera del área VIP por una supervisora. Mientras caminaba, escuchó cómo cerraban puertas a su paso. Cada cierre era una confirmación de que la estaban aislando. La llevaron a una sala pequeña y le pidieron que esperara. Le dijeron que no tocara nada y que entregara su identificación. Lucía obedeció con manos temblorosas. Sabía que cada gesto sería observado y registrado. En su cabeza se repetía una sola idea: no había cometido ese error. El secreto médico estaba siendo enterrado para proteger a otros, y ella estaba pagando el precio completo. Desde la sala, Lucía escuchó el sonido lejano de alarmas. Sabía que el paciente seguía empeorando. Quiso levantarse y correr, pero la puerta estaba cerrada. El teléfono vibró otra vez con un mensaje sin nombre. Decía que el traslado había sido una orden directa del magnate y que nadie se atrevería a contradecirlo ahora. Lucía apretó los puños y sintió una mezcla de rabia y miedo. La humillación profesional se convertía en una mancha difícil de borrar. Miró el reloj y entendió que el tiempo jugaba en su contra. Si el paciente moría, la culpa quedaría grabada para siempre. Un documento fue deslizado por debajo de la puerta. Era una notificación interna, con su nombre en letras grandes. Indicaba suspensión temporal mientras se investigaban los hechos. Lucía leyó cada línea con el corazón acelerado. No mencionaba las alteraciones ni las órdenes contradictorias. Todo estaba redactado para proteger al hospital privado. El abuso de poder se disfrazaba de procedimiento administrativo. Lucía sintió ganas de romper el papel, pero se contuvo. Sabía que cualquier reacción sería usada en su contra. Respiró hondo y guardó el documento como prueba, porque alguien tendría que ver esa injusticia algún día. Pasó una hora sin noticias claras. Nadie entró a hablar con ella ni a darle explicaciones. Desde el pasillo llegaban murmullos y pasos rápidos. Lucía imaginó reuniones cerradas, decisiones tomadas sin su presencia. Pensó en llamar a alguien, pero no tenía a quién. El teléfono seguía siendo su única conexión con la verdad. Revisó el expediente desde la copia que había guardado antes. Allí estaba la discrepancia, clara, imposible de negar. Alguien había movido piezas con precisión quirúrgica y el nombre del magnate aparecía más cerca de lo que parecía. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Una enfermera entró y le dijo que el paciente estaba crítico, que Esteban Montenegro había ordenado silencio absoluto. Lucía sintió un escalofrío al escuchar eso. Entendió que el caso estaba siendo cerrado por la fuerza. La caída del magnate aún no había comenzado, pero la verdad revelada estaba acumulando presión en silencio. Lucía miró la puerta, sabiendo que pronto tendría que decidir callar y aceptar la culpa o hablar y perderlo todo, y esa decisión peligrosa ya no podía postergarse. Lucía permaneció sentada en la sala cerrada mientras el reloj avanzaba sin piedad. El ruido del hospital seguía afuera como si nada hubiera pasado. Desde ese cuarto pequeño, ella dejó de existir para el sistema. Su identificación ya no funcionaba y su acceso estaba bloqueado. Intentó entrar al historial del paciente y la pantalla negó el permiso. Ese gesto simple confirmó que la habían borrado del caso. El aislamiento no necesitaba palabras, se imponía con teclas desactivadas. Lucía respiró hondo y apoyó la espalda contra la pared fría. Sabía que cada minuto en silencio
jugaba a favor de otros y que la injusticia crecía cuanto más quieta permanecía. El teléfono vibró otra vez y esta vez el mensaje era más claro. Decía que el director clínico había ordenado archivar versiones alternativas, que nadie debía mencionar cambios de protocolo ni discusiones internas. Lucía cerró los ojos y sintió la presión en el pecho. El abuso de poder se volvía una red que atrapaba a todos. Sabía que muchos entendían la verdad, pero nadie hablaría. El miedo a perder el trabajo era más fuerte que la ética. Lucía pensó en su juramento y en lo lejos que estaba de cumplirlo. El hospital privado seguía funcionando como una empresa, no como un refugio, y ella estaba pagando por no encajar en ese juego. Un guardia se acercó a la puerta y le indicó que debía quedarse allí. No explicó. ¿En cuánto tiempo ni qué pasaría después? Lucía preguntó por el paciente y recibió solo silencio. Ese silencio fue más cruel que cualquier acusación directa. La separaban de la vida que había intentado proteger. Apretó las manos para no temblar y se obligó a pensar con claridad. Recordó el momento exacto en que vio la alteración en el expediente. Recordó quién estaba presente y quién había dado la orden. La verdad revelada seguía viva en su memoria y era lo único que aún no podían quitarle. Mientras esperaba, escuchó pasos apresurados y voces tensas en el pasillo. Reconoció la voz de Ramiro dando instrucciones secas. Hablaba de informes, de tiempos, de controlar daños. Nunca mencionó al paciente como persona, solo como problema. Lucía entendió que su silencio era parte del plan. Si ella no hablaba, la historia quedaría limpia para el magnate. Si hablaba, la caída del magnate podía comenzar. Esa posibilidad le dio una fuerza nueva, silenciosa. Miró el teléfono y buscó el número que había evitado. Marcar el número de un antiguo profesor que aún creía en ella. Lucía dudó antes de llamar, sabiendo el riesgo. Una llamada podía salvarla o hundirla para siempre. Marcó y colgó una vez, luego respiró y volvió a marcar. El tono sonó largo, interminable, hasta que alguien respondió. Lucía habló rápido, sin detalles innecesarios, pidiendo solo escucha. Mencionó hospital privado, registros alterados, abuso de poder. No dio nombres todavía, solo dejó claro que había un secreto médico. La voz del otro lado. Guardó silencio unos segundos, luego le dijo que no cortara y que guardara todo lo que tuviera. Esa frase le confirmó que no estaba completamente sola. El guardia volvió y le dijo que el magnate había dado una orden. Lucía debía abandonar el hospital en cuanto terminara el turno. No habría entrevista ni defensa en ese momento. Lucía preguntó si el paciente estaba vivo. El guardia bajó la mirada y no respondió. Ese gesto fue suficiente para entender la gravedad. El silencio forzado se volvía más pesado. Que cualquier grito, Lucía sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. Sabía que irse significaba perder acceso a pruebas clave, pero quedarse significaba seguir siendo parte del encubrimiento. Antes de salir, logró copiar algunos archivos en su teléfono. Lo hizo rápido, con miedo, mirando la puerta a cada segundo. Capturó pantallas, horarios, firmas, todo lo que pudo. Sabía que ese material era peligroso, pero también necesario. El abuso de poder no soporta pruebas fuera de su control. Lucía guardó el teléfono en el bolsillo como si fuera un arma. Respiró hondo y se preparó para cruzar el pasillo. Cada paso la alejaba del paciente y del hospital, pero también la acercaba a una decisión irreversible. La verdad revelada ya no podía volver atrás. Al pasar por la estación de enfermería, nadie la miró. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron estar ocupados. Lucía entendió que su aislamiento era total. No había apoyo visible, solo miradas cargadas de miedo. El magnate poderoso había logrado imponer su silencio. Lucía salió por la puerta lateral, sin despedirse.
El aire de la calle le golpeó el rostro con violencia. Se apoyó un segundo en la pared exterior para no caer. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y que el próximo movimiento decidiría su futuro. Desde afuera, el hospital privado parecía intacto. Las luces seguían encendidas, las ambulancias entrando. Nada indicaba el caos interno ni la injusticia escondida. Lucía miró el edificio y apretó los labios. Pensó en el paciente y en lo cerca que estaba de morir. Pensó en el magnate y en el poder que aún tenía, pero también pensó en las pruebas guardadas en su bolsillo. La caída del magnate todavía no era visible. Sin embargo, la presión comenzaba a acumularse, y Lucía sabía que el silencio ya no era una opción. La noche cayó sobre la ciudad mientras ella caminaba sin rumbo claro. El teléfono seguía pesado en el bolsillo. Como si ardiera, no podía volver a casa, ni podía huir del problema. Sabía que lo que llevaba allí podía cambiarlo todo. Las pruebas no eran opiniones, eran datos fríos, registros, horarios, órdenes cruzadas, decisiones impuestas. Todo apuntaba a una cadena de mando clara, y en esa cadena ella estaba al final. Respiró hondo antes de detenerse bajo una luz de la calle, porque por primera vez sintió que aún tenía una salida. Dentro del hospital, la situación empeoraba sin que ella estuviera presente. Los monitores seguían marcando inestabilidad. Las decisiones tomadas horas antes comenzaban a mostrar consecuencias. El traslado innecesario había debilitado al paciente. El protocolo impuesto no daba resultados. Los médicos evitaban mirarse entre ellos. Nadie quería asumir responsabilidad. El silencio seguía siendo la regla, pero la tensión empezaba a romper la calma artificial y algunos ya dudaban de haber obedecido. En una sala privada, el dueño del hospital sintió un malestar repentino. No era dolor físico, era una presión que no podía explicar. Pidió que lo revisaran y ordenó discreción absoluta. No quería que nadie supiera. Se recostó en una camilla mientras le colocaban sensores. El médico de turno habló de estrés y agotamiento. Se decidió una sedación leve para descansar. El entorno creyó que estaba inconsciente, pero su mente seguía alerta, escuchando todo, y eso cambiaría el rumbo de la historia. En otro punto de la ciudad, ella recibió una llamada inesperada. Era una enfermera que había estado presente desde el inicio. Habló rápido, con miedo, mirando a su alrededor. Dijo que el paciente estaba al borde, que las órdenes seguían siendo las mismas, que nadie se atrevía a corregir el rumbo. La voz se quebró al mencionar que el registro seguía intacto. La injusticia continuaba escribiéndose. Ella cerró los ojos al escuchar eso y supo que no podía quedarse al margen por más tiempo. Sin pensarlo demasiado, devolvió la llamada desde un lugar tranquilo. Necesitaba hablar, descargar la presión que la estaba asfixiando. Creyó que nadie importante podía oír. Creyó que ese momento era seguro. Su voz salió temblorosa al inicio. Habló del error que no había cometido. Habló de la orden impuesta y de la firma alterada. Nombró la cadena de decisiones sin medir consecuencias. La confesión fluía mezclada con rabia y miedo, sin saber que al otro lado del silencio alguien escuchaba. Mientras tanto, en 1900, la sala VIP, el hombre recostado permanecía inmóvil. Los pasos alrededor eran suaves, cuidadosos. Alguien hablaba en voz baja creyendo que no había testigos, pero cada palabra llegaba clara. La confesión atravesaba el aire como un golpe. Se mencionaban órdenes, silencios, manipulación. Nada de eso estaba en los informes oficiales. Sus dedos se tensaron apenas. Entendió que había sido informado a medias y que su poder había provocado un desastre mayor, pero siguió fingiendo inconsciencia. La voz del teléfono continuaba.
cada vez más cargada. Ella explicó que había advertido el riesgo, que había sido callada delante de todos, que el abuso de poder había cerrado cualquier corrección. No pedía perdón, pedía que alguien supiera. La confesión no buscaba salvar su carrera, buscaba salvar una vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El silencio del otro lado fue interpretado como comprensión. Nunca imaginó que ese silencio era escucha activa y que ya no había vuelta atrás. En el hospital, algunos médicos comenzaron a cuestionar en voz baja. Los resultados no coincidían con lo esperado. La tensión se volvía visible. Una residente preguntó si no debían cambiar el protocolo. Fue callada de inmediato. El miedo seguía mandando, pero la duda ya había entrado. Y una duda dentro de un sistema rígido es peligrosa. El control empezaba a resquebrajarse, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El equilibrio de poder mostraba la primera grieta. Cuando la llamada terminó, ella se quedó quieta. El teléfono temblaba entre sus manos. Sintió alivio por haber hablado, pero también un miedo nuevo, más profundo. Había dicho demasiado. Había revelado el secreto médico que todos querían ocultar. Miró la pantalla esperando una respuesta que no llegó. No sabía quién había escuchado realmente, ni qué consecuencias vendrían. Solo sabía que algo se había puesto en marcha y que la siguiente reacción sería imposible de detener. Dentro de la sala VIP, el cuerpo seguía inmóvil mientras la mente trabajaba sin descanso. Cada palabra oída durante la llamada se acomodaba como piezas de un rompecabezas. Las órdenes dadas horas antes ahora tenían un peso distinto. Nada de lo que figuraba en los informes coincidía con esa confesión. El silencio fingido se volvió una ventaja inesperada. Escuchar sin ser visto permitía entender el daño real. El poder, usado sin cuestionamiento, había creado un riesgo mortal. Los dedos se cerraron, levemente sobre la sábana, no por dolor, sino por rabia contenida. La decisión que venía sería peligrosa para todos. En los pasillos, el ambiente cambió sin que nadie supiera explicar por qué. Las conversaciones se cortaban cuando alguien se acercaba. Los médicos evitaban dar órdenes definitivas. El paciente seguía grave y las alarmas no mentían. La tensión era tan espesa que parecía pegarse a la piel. Algunos comenzaron a revisar datos por su cuenta. Otros preferían no ver. El sistema, acostumbrado a obedecer, empezaba a mostrar fisuras. El control absoluto ya no era tan sólido. Y eso siempre provoca miedo en quienes mandan. Desde afuera, ella observaba el edificio iluminado. Cada ventana encendida era una pregunta sin respuesta. El teléfono seguía en silencio, y ese silencio era inquietante. Había hablado más de lo que planeó. La confesión salió sin filtro, sin estrategia. Solo necesitaba que alguien supiera la verdad. No imaginaba que esa verdad había llegado al oído equivocado. Respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos. Sabía que el siguiente movimiento no dependía solo de ella y que la calma aparente podía romperse en cualquier momento. Dentro, se dio una orden breve y seca. Se pidió una auditoría inmediata del sistema. Nada oficial, nada escrito todavía. Solo revisiones internas, miradas cruzadas. Algunos entendieron que algo había cambiado. Otros fingieron no notarlo. La autoridad seguía intacta hacia afuera, pero por dentro la duda comenzaba a corroer. El abuso de poder. Deja huellas difíciles de borrar, y esas huellas estaban saliendo a la superficie, aunque nadie se atreviera a nombrarlas. El director clínico percibió el cambio antes que nadie. Notó miradas distintas, preguntas que antes no existían. Intentó reafirmar el control con órdenes más duras, pidió lealtad y silencio absoluto. Recordó consecuencias, contratos, favores pendientes, pero su voz ya no sonaba tan segura. El miedo comenzó a jugarle en contra, porque cuando el que amenaza empieza a temer, el equilibrio se rompe y los errores se vuelven visibles.
el paciente volvió a desestabilizarse de forma abrupta. Esta vez, los datos dejaron poco margen para negar la realidad. Un médico propuso cambiar el protocolo. Hubo un segundo de silencio eterno. Nadie sabía si estaba permitido pensar. La decisión quedó suspendida en el aire. El riesgo era evidente. Seguir igual podía matar. Cambiar implicaba admitir un error, y ese dilema expuso la fragilidad del mando. Desde la camilla, el oído atento captó cada palabra. La confesión volvía a resonar en la cabeza. El nombre de la residente ya no sonaba como problema, sonaba como advertencia ignorada. La injusticia había sido cómoda hasta ese momento. Ahora era peligrosa. Se tomó una decisión sin abrir los ojos. Dejar que el sistema siguiera creyendo en la inconsciencia. Mientras la verdad avanzaba por debajo, la trampa se cerraba lentamente. Afuera, el teléfono vibró por fin. Un mensaje corto, sin firma, sin explicación. Decía solo que no volviera a casa todavía, que esperara, que alguien necesitaba hablar con ella pronto. El corazón se le aceleró. No sabía si era una amenaza o una oportunidad, pero supo que el enfrentamiento ya estaba en marcha y que nada volvería a resolverse en silencio. La verdad revelada había activado fuerzas opuestas. En el hospital, las puertas se cerraron una tras otra. Reuniones privadas, llamadas discretas, rostros tensos. El nombre del paciente ya no era lo importante. Lo importante era quién caería si todo salía a la luz. El abuso de poder empezaba a cobrar su precio. La caída aún no era visible, pero el movimiento era irreversible. Cada minuto acercaba el choque final. Y el sistema, acostumbrado a aplastar a los débiles, estaba a punto de enfrentarse a su propia sombra. La madrugada avanzó y con ella llegó una orden que nadie esperaba. Se pidió reunir a los responsables directos del caso en una sala cerrada. No hubo anuncio oficial ni explicaciones previas, solo mensajes breves y miradas que evitaban preguntas. El ambiente se volvió denso, cargado de sospecha. Algunos llegaron confiados, otros con el rostro tenso. El control empezaba a cambiar de manos sin hacer ruido. La autoridad seguía presente, pero ya no era ciega. La confesión había sembrado una duda imposible de ignorar, y esa duda exigía respuestas inmediatas. En la sala, los registros se proyectaron en una pantalla grande. Fechas, horas, accesos, modificaciones, todo quedó expuesto sin comentarios ni juicios. Las alteraciones saltaron a la vista como manchas difíciles de borrar. Una firma no coincidía, un horario estaba fuera de lugar. El silencio se volvió incómodo. Nadie quiso ser el primero en hablar. El director clínico intentó desviar la atención con tecnicismos, pero los datos eran claros y no. Necesitaban interpretación. La verdad revelada empezaba a tomar forma concreta. Se pidió revisar quién había dado la orden del traslado. La respuesta apareció rápido en el sistema. El nombre que surgió no era el que todos esperaban escuchar. Algunos bajaron la mirada, otros se removieron en sus sillas. El abuso de poder quedaba registrado en números y comandos. Ya no era una acusación emocional. Era una secuencia verificable de decisiones impuestas. El intento de culpar a la residente comenzó a desmoronarse, porque los tiempos no coincidían con su turno. La injusticia quedaba expuesta frente a testigos incómodos. Mientras tanto, el paciente seguía luchando. La gravedad obligó a replantear el tratamiento sin más dilaciones. Un médico ajustó el protocolo con cautela. Los monitores respondieron mejor casi de inmediato. Ese cambio silencioso confirmó lo que se había negado durante horas. El error no había sido corregir. El error había sido obedecer. Algunos intercambiaron miradas cargadas de culpa. El sistema había preferido proteger poder antes que vida, y esa decisión pesaba ahora como una losa. El miedo comenzaba a cambiar de bando. Desde afuera, ella recibió otro mensaje. Esta vez no pedía esperar, pedía volver.
No explicaba el motivo ni ofrecía garantías. Solo decía que su presencia era necesaria. El pulso se aceleró. Sabía que entrar de nuevo significaba exponerse, pero también sabía que era la única que podía cerrar el círculo. Respiró hondo y regresó. La puerta que antes se cerró, ahora se abría con cautela, y ese gesto ya decía mucho. Al cruzar el pasillo, notó el cambio inmediato. Las miradas ya no eran de desprecio abierto, eran miradas tensas, evaluando, midiendo consecuencias. Nadie se atrevió a detenerla. En la sala, los registros seguían proyectados. El silencio se hizo más pesado cuando ella apareció. Se le pidió que señalara lo que había visto horas antes. Habló con calma, sin elevar la voz. Mostró la discrepancia, el momento exacto. La humillación profesional empezaba a invertirse. Las explicaciones del director se volvieron confusas. Contradicciones pequeñas aparecieron una tras otra. El intento de justificar decisiones sonó débil. Cada palabra parecía hundirlo un poco más. El abuso de poder quedaba desnudo. Ya no había jerarquía que lo protegiera. La residente dejó claro que había advertido el riesgo, que fue callada y apartada, que el silencio no fue casual. La sala entendió que se había construido un culpable y que ese culpable no era quien estaba de pie. Se pidió una revisión externa inmediata. Auditores fueron contactados sin demora. Las llamadas se hicieron delante de todos. No hubo espacio para borrar huellas. La caída del magnate comenzaba a insinuarse, no como espectáculo, sino como consecuencia. El poder absoluto empezaba a resquebrajarse, porque el sistema ya no podía sostener la mentira. El control que antes aplastaba, ahora se volvía frágil y la tensión alcanzaba su punto más alto. En la sala VIP, el cuerpo recostado seguía en silencio, pero ahora el silencio tenía otro significado. Las decisiones tomadas desde la camilla empezaban a dar frutos. El enfrentamiento ya no era directo ni visible. Era estructural, profundo, imposible de revertir. La verdad avanzaba sin necesidad de discursos. El abuso de poder se quedaba sin refugio. La justicia empezaba a asomarse con cautela. Y todos sabían que el siguiente paso sería definitivo, porque alguien tendría que asumir la responsabilidad final. La tensión no disminuyó después de la reunión. Al contrario, se volvió más pesada. Los pasillos se llenaron de susurros y miradas que ya no se escondían. Los informes internos comenzaron a circular con rapidez controlada. Nada era oficial todavía, pero todos sabían lo que significaba. Las decisiones tomadas horas antes ahora tenían nombre y consecuencias. El sistema que protegía al poder empezaba a volverse contra él. Algunos buscaban deslindarse, otros guardar silencio. El miedo ya no estaba del lado de la residente. El miedo había cambiado de lugar, y eso alteraba todo el equilibrio del hospital. El director clínico fue llamado a una oficina cerrada. Entró con paso firme, pero salió con el rostro pálido. No hubo gritos ni escenas, solo una orden seca. Entregar credenciales, dejar el despacho, no hablar con nadie. La humillación no fue pública, pero fue definitiva. Los mismos que antes lo obedecían ahora evitaban su mirada. El abuso de poder ya no tenía respaldo. Las decisiones que antes parecían intocables se volvían carga. La injusticia comenzaba a cobrar su precio interno y la estructura se ajustaba para sobrevivir. En otra sala se revisaban contratos, firmas, autorizaciones. Cada documento mostraba una cadena de mando clara. Nada apuntaba a la residente como origen del error. Al contrario, su advertencia aparecía registrada, aunque había sido ignorada. Ese dato cambió el tono de la conversación. La humillación profesional perdía fuerza y la credibilidad regresaba de forma lenta, pero firme. La verdad revelada ya no podía ser borrada, porque estaba sostenida por pruebas cruzadas y por testigos que ahora se animaban a hablar. El paciente mostró una leve mejoría tras el ajuste del tratamiento.
No era una recuperación milagrosa, pero era una señal clara. Ese cambio silencioso confirmó lo que muchos temían admitir. El protocolo impuesto había sido un error grave. La vida había estado en riesgo por soberbia. Ese hecho pesó más que cualquier discurso. Algunos bajaron la cabeza al ver los monitores estabilizarse. Otros respiraron aliviados. La decisión correcta había llegado tarde, pero lo suficiente para cambiar el desenlace y para dejar expuesta la responsabilidad real. Ella permanecía de pie, observando sin intervenir. Ya no necesitaba defenderse. Los hechos hablaban por sí solos. El silencio que antes la había aislado, ahora la protegía. Algunos colegas se acercaron con gestos breves. No pidieron disculpas, pero mostraron respeto. Ese cambio era sutil, pero significativo. La humillación profesional se deshacía lentamente, no por palabras, sino por reconocimiento tácito, y eso tenía más peso que cualquier disculpa tardía. En una habitación privada, se tomó una decisión final. No fue anunciada, pero fue ejecutada. El hombre que había dado las órdenes entendió el alcance del daño. No había excusa que lo salvara. La caída no sería un espectáculo mediático inmediato. Sería interna, estratégica, silenciosa. El poder no desaparecía de un día para otro, pero ya no era absoluto. El control que ejercía comenzaba a desmoronarse, y esa pérdida era más dura que cualquier sanción visible. Los auditores externos llegaron al amanecer, revisaron sistemas, entrevistaron personal, recopilaron registros. Nada se ocultó esta vez. El hospital privado necesitaba limpiar su nombre, y para hacerlo debía aceptar la verdad. El abuso de poder quedó documentado. La injusticia fue reconocida en informes preliminares. Las responsabilidades se redistribuyeron y las decisiones erróneas quedaron marcadas. La estructura se reajustaba para no caer completa, mientras una figura central perdía influencia real. Cuando se le comunicó el resultado inicial, no hubo reacción visible, solo un silencio largo, pesado. La mirada ya no era de control, era de cálculo tardío. Entendió que había sido escuchado sin saberlo, que una confesión dicha en confianza había cambiado todo. Ese momento marcó la verdadera caída del magnate, no por castigo inmediato, sino por pérdida de dominio. El poder que no escucha se vuelve ciego, y la ceguera en ese mundo es imperdonable. El final ya estaba escrito, aunque aún no se anunciara. La mañana entró por las ventanas del hospital con una luz distinta. No había celebración ni alivio visible, solo un orden nuevo imponiéndose. Los pasillos recuperaron un ritmo más lento. Las conversaciones volvieron a ser normales, pero algo había cambiado. Las decisiones ya no se tomaban con arrogancia. Los protocolos se revisaban con cuidado. La tensión extrema de la noche anterior se disipaba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la verdad ya no podía ser negada. Y eso alteraba la forma en que todos se movían. El paciente fue trasladado a cuidados intensivos bajo un plan corregido. Los monitores mostraron estabilidad progresiva. No era una victoria, pero sí una segunda oportunidad. El ajuste confirmó que el camino anterior había sido un error. Ese dato quedó registrado sin manipulación. Nadie se atrevió a alterar informes esta vez. La vida que estuvo a punto de perderse se convirtió en evidencia. No hacía falta decirlo en voz alta. El sistema había fallado por soberbia, y corregirlo a tiempo evitó una tragedia mayor. La residente recibió una notificación formal. No contenía disculpas extensas ni palabras emocionales, solo hechos claros y decisiones concretas. Su suspensión fue anulada. El informe disciplinario quedó sin efecto. Se reconoció que había advertido el riesgo desde el inicio. La injusticia fue corregida en documentos oficiales. Ese gesto, frío y administrativo, significó todo, porque limpiaba su nombre y devolvía su lugar sin humillación.
En una reunión breve se le comunicó la continuidad del contrato. No hubo promesas exageradas, solo un reconocimiento silencioso de competencia. Algunos jefes evitaron mirarla directamente, otros asintieron con respeto. El ambiente ya no era hostil. Había cautela, pero también un límite nuevo. El abuso de poder había perdido fuerza y eso se sentía en los pequeños gestos. La autoridad ya no aplastaba sin consecuencias. En otra área se reorganizaron cargos y responsabilidades. Las decisiones pasaron por más filtros. Los informes ya no llevaban una sola firma. La estructura se volvió más rígida hacia arriba, para evitar que el poder se concentrara de nuevo. No era justicia perfecta, pero era una corrección necesaria. El hospital privado entendió el costo del silencio y comenzó a protegerse de sí mismo. La caída no fue ruidosa, fue profunda y definitiva. En la sala VIP, la camilla quedó vacía. El episodio se cerró sin anuncios públicos. No hubo titulares ni comunicados grandilocuentes, solo cambios internos que hablarían con el tiempo. La autoridad seguía existiendo, pero ya no era intocable. Escuchar sin ser visto había cambiado el rumbo. Una confesión dicha con miedo había expuesto el sistema. El poder que no escucha termina aislado, y ese aislamiento marca el inicio del final. Ella caminó por el pasillo con el uniforme puesto, esta vez sin bajar la cabeza. No buscó miradas ni aprobación. Simplemente siguió su camino. Sabía que el lugar seguía siendo duro, pero ya no era un terreno donde el silencio ganaba siempre. Había aprendido el precio de hablar y también el costo de callar. La verdad revelada no la convirtió en heroína, la convirtió en alguien imposible de ignorar. Antes de entrar a la sala, se detuvo un segundo. Miró a su alrededor y respiró con calma. No pensó en lo que casi pierde. Pensó en lo que estuvo a punto de pasar. La injusticia no desaparece de un día para otro, pero aquella noche dejó una marca clara. Cuando el poder se impone sin escuchar, siempre termina exponiéndose. Y esa lección quedó escrita sin discursos, solo con hechos, que nadie pudo borrar. La historia no terminó con aplausos, terminó con consecuencias reales, con un sistema obligado a corregirse, con una carrera que no fue destruida y con una autoridad que perdió su invulnerabilidad. Si algo quedó claro, es que el silencio protege al abuso. Y la verdad, aunque duela, siempre encuentra la forma de salir. Si esta historia te hizo sentir esa tensión, ese momento donde todo puede romperse, entonces ya sabes por qué vale la pena seguir escuchando y quedarte aquí. Nada volvió a ser igual después de esa noche. El hospital siguió funcionando, pero el silencio ya no protegía a nadie. Las decisiones dejaron de tomarse a puertas cerradas y el miedo cambió de lado sin necesidad de anuncios. La verdad no gritó, no buscó venganza, simplemente quedó allí, expuesta, imposible de borrar. Ella continuó caminando por esos pasillos, ya no como la residente ignorada, sino como alguien que había sido escuchada. No ganó poder, no buscó reconocimiento, solo recuperó lo que casi le habían quitado: su nombre, su dignidad, su lugar, y eso fue suficiente. El hombre que mandaba entendió demasiado tarde que el poder sin escucha siempre cobra factura, que una sola confesión dicha en el momento equivocado puede derrumbar un sistema entero. No hubo escándalo público, pero hubo una caída real, silenciosa y definitiva, porque cuando la injusticia se construye desde arriba, siempre termina encontrando una grieta, y cuando la verdad entra, ya no hay forma de volver a cerrar la puerta. Si esta historia te mantuvo atento hasta el final, te invito a darle like al video y a suscribirte al canal para recibir más historias intensas como esta, historias donde el poder se enfrenta a la verdad y donde el silencio nunca tiene la última palabra.